ser que alguno haya hecho epistemo que es de cuarto porque no tiene ninguna correlativa, razón por la cual tenemos 500.000 estudiantes, porque se notan de primer año. Y yo lo estaba releyendo a Anderlecht para la clase de hoy, y había un momento, digo, esto lo tendría, no lo tenía muy presente, y digo, lo tendría que extraer y ponerlo en epistemología, porque él en un momento dice que no se puede aprender en los primeros años de formación toda esta cuestión, porque se necesita capitar una serie de cuestiones y atravesamientos formativos, digamos, para que uno pueda entrar a este mundo, que no es un mundo inaprensible, no es nada que uno no pueda conocer, ¿se entiende? Pero sí requiere cierto tránsito formativo para que uno lo transite con la menor dificultad posible. Que es muy, digamos, uno viene acostumbrándose en la carrera a cosas más concretas, es decir, a uno le enseñan y aprende un conocimiento y ve su aplicación práctica. Acá pasamos a otro nivel, que es pensar en abstracción, es decir, no hay nada tangible en el momento inmediato, ¿no es cierto? Que uno pueda sobre eso, digamos, traducir un conocimiento teórico. Entonces, para llegar a ese momento, por eso hace falta, entonces como esto, uno lo dice cuando se inicia epistemología, hace esa advertencia, en el sentido de que, bueno, no es lo mejor, teniendo solamente un primer año realizado, ponerse a hacer una asignatura de cuarto. No es el conocimiento científico en sí mismo, sino aprender a pensar científicamente. La actitud científica. Exacto, pensar en lo cotidiano también, ¿verdad? No solo cuando uno investiga, sino también en lo cotidiano, y lo cotidiano para nosotros en la práctica también profesional, ¿verdad? En nuestra cotidianidad. Bueno, volviendo al programa, bueno, decía, estas 3 unidades, la regularización de la asignatura se da por la aprobación, un parcial de conocimientos teóricos y un trabajo práctico grupal, que ahora lo vamos a explicar un poco. ¿Qué es para ustedes el conocimiento? Eso yo les decía antes, que entrar en el mundo de la ciencia y de la investigación es fundamentalmente hacerse preguntas y no tener tan rápida la respuesta, ¿cierto? Uno por la vida transita, quiere tener ciertas seguridades para caminar, ¿verdad? Para andar por la vida, como que va buscando. Y profesionalmente también, porque de repente, si uno tiene que abordar un paro cardiorrespiratorio, no va a empezar a preguntarse si la persona, qué opinaba de la vida, su trascendencia, ¿no es cierto? En ese momento tiene que operar y tiene que hacer. Pero como decía antes Mónica, la actitud, esa actitud científica, ese ponerse a pensar y que me sirva esto para la vida, a reflexionar con respecto no solo a lo que tiene que ver íntimamente con lo profesional, con lo disciplinar, sino también con respecto a los nuevos, dice en los últimos años, pero en realidad el avance vertiginoso científico-tecnológico fue durante la Segunda Guerra Mundial y por supuesto a partir de ahí en adelante cada vez fue más rápido, más fuerte, digamos, en su desarrollo y cada vez tuvo mayor implicancia en lo que tiene que ver con la vida de las personas. Esta cuestión, ciencia-tecnología, fíjense cómo están hoy todos ustedes mediados por dispositivos, por ejemplo, cada vez tuvo que ver con la vida de las personas en su cotidianidad, por decirlo. A partir de ese momento, o sea, nosotros tenemos ciencia desde el siglo XIX, ciencia como se entiende hoy lo que es la ciencia, ¿no? Que ya lo vamos a ver, de qué hablamos cuando hablamos de ciencia.
es una forma de conocimiento. Decía yo, existe desde los grandes descubrimientos, sobre todo del siglo XIX, pero el avance, esta avalancha científica, tecnológica, empezó ahí con la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cuestión que planteó la ciencia en ese momento histórico, digo, mediados del siglo XX, tuvo mucha incidencia en la vida de las personas, en la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien lo sabe? No, eso es anterior. En la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el genocidio fue justificado desde el punto de vista científico por Mengele, ¿verdad? En los campos de concentración. Pero algo que pasó en Hiroshima y Nagasaki. Exactamente. La bomba atómica. Entonces, igualmente se empieza a ver la ciencia también como una herramienta de poder, ¿sí? De poder sobre las personas. La ciencia se empieza a transformar en este desarrollo tan fuerte como lo dice Anderegg, se transforma como un mito. ¿Qué quiere decir con eso de que es un mito? Que se empieza a pensar, y socialmente se empieza a pensar de esa forma, de que la ciencia viene a resolver todos los problemas de la vida. ¿No es cierto? Y adquiere esa omnipotencia, ¿no es cierto? Es decir, todo se puede resolver a través de la ciencia. La ciencia y la tecnología. Siempre sumo la tecnología porque evidentemente es su instrumento más eficaz, ¿no? Pero ese mito, esa cuestión de omnipotencia científica, de decir que esto viene a resolvernos la vida a todos, se va a ir cayendo rápidamente. Se va a ir cayendo primero en grupos muy minoritarios, pero después cada vez más, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Pasa lo de la ciencia también puede armar una bomba atómica. La ciencia también puede generar armas biológicas, ¿no? La ciencia también puede atentar contra el medio ambiente, contra, digamos, destruir la ecología de la naturaleza, ¿no? La tierra y todos los elementos que contiene. Con la ciencia también, digo, antes habló alguien de la revolución industrial, ahí empezaron todos los estragos sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, esta cuestión de decir, bueno, a ver, paremos, está bueno lo de la ciencia y el conocimiento científico y la producción de tecnología, pero no pensemos que esto es la resolución de todos los problemas de la humanidad. Parémonos a pensar un poco, y lo plantea el autor, es decir, una conciencia con respecto a la ciencia, ¿sí? Tener conciencia y pensar siempre para qué voy a producir ciencia y para quiénes. Y lo que plantea Anderegg es que la ciencia debe estar al servicio de la humanidad. Digo esto como un ejemplo, cambia una energía por la otra y energías no renovables del planeta. Entonces, de repente, digo también, con esto cuidado, porque a veces se dice, esto es para el beneficio de la humanidad, para el servicio de la humanidad, y resulta que, bueno, hay atrás intereses, o políticos, o económicos, o los dos juntos, ¿verdad? Siempre, en toda ciencia, la incidencia política, digamos, va a ser determinante, político-económico, los que tienen realmente poder para la toma de decisiones. Lo que no quiere decir que todo, digamos, no sea una dicotomía ciencia-no ciencia, ¿no es cierto? Ciencia se debe hacer, se debe producir ciencia. Nosotros en nuestra disciplina tenemos que seguir aumentando el cúmulo de conocimientos científicos,
que es muy nueva, nuestra profesión tiene más de 2 siglos. O sea, en la historia de la ciencia, la enfermería es nuevita. Esta cuestión cada vez que se hizo más masiva de cuestionar estas cosas que yo estaba diciendo. Por ejemplo, con el tema COVID se puso muy en evidencia, ustedes vieron que surgieron, primero cómo surgió el virus, eso también puso sobre el tapete la cuestión científica. Después con respecto a las vacunas, el año pasado trabajamos mucho en esta materia con ese tema, algunos estudiantes con el tema vacunas, COVID-19, y después también generó ciertas, y a esto quería ir, ese mito que yo dije de la ciencia resuelve todos nuestros problemas, se transformó en un karma para la ciencia. ¿Por qué? Porque cuando surge lo pandémico, ¿a quién reclama la comunidad? La gente. ¿A quién empieza a reclamarle respuestas de cómo superar la pandemia? ¿A quién? A los científicos. A la ciencia, a los científicos. Exacto. Y se gestó tal de angustia porque la ciencia no podía dar respuesta. Ustedes recuerdan, ¿no? Lo que pasó 2020, o sea, empezó a fines del 2019, lo que pasó 2020 y siguió pasando buena parte, y sigue pasando, en realidad no había respuesta desde la ciencia, o había respuestas sumamente dispares, pero es decir, esta cuestión, por eso yo hablaba de ese mito y de esa omnipotencia, que se creó el mundo de la ciencia para decir que resolvía todo, y resulta que pasa un fenómeno histórico, social, biológico, el nombre que le quieran poner, y se desmorona todo. O sea, ahí se terminó de desmoronar, que no tiene la ciencia respuesta para todo, ¿no es cierto? Uno puede tener respuestas para determinadas cuestiones y en determinada realidad. Y acá viene otra pregunta que también tira André, de qué es la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Es lo que se le da a uno? ¿Lo que se le podría llegar a dar a uno? ¿Es la forma en que uno se relaciona con lo otro? ¿Qué es la realidad? Digo, la realidad ahora, en este momento, es la misma para mí que estoy en la UNA que para un docente que está en Reykjavik, en Islandia. No sé, es posición distinta, no lo sé, no hay certezas, hay preguntas. Una pregunta me genera otra pregunta, ¿cierto? No lo sé, quizás amerite que yo averigüe, busque, investigue, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con un docente en Islandia? ¿Cuál es su realidad? Entonces eso también me da alguna respuesta de que la realidad, porque la realidad es infinita, yo no puedo conocer toda la realidad, es infinita y tiene múltiples, o sea, yo me represento algo, que está diciendo el autor, finito, que quiero conocer, una parte, no puedo conocer todo, llevándolo a una realidad más inmediata de cuando ustedes empiezan a formularse preguntas de qué se puede conocer, qué puedo conocer, ¿no? Muchas veces nos pasa en metodología, cuando se inicia lo que tiene que ver con la pregunta, el problema de investigación, lo que da desencadenamiento a producción de ciencia, digamos, a producir conocimiento científico, es plantearse un interrogante, un problema de la realidad, ¿no es cierto? Para hacer ese recorte. Y a veces plantean, bueno, en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, a ver, esto que digo, ¿yo puedo acercarme a un conocimiento de toda la Argentina? Algunos sí,
pero realmente hay ciertas realidades muy específicas, ¿sí? Que, digamos, la posibilidad que tengo de acercarme en un espacio finito a esa realidad, en el espacio donde yo visualizo que existe esa situación, ese interrogante, esa duda. Quizás después lo pueda extender a toda una región, a toda una provincia, a todo un país, el conocimiento que yo produzca a través de la ciencia, ¿verdad? Pero uno, digo, parte de cuestiones que tienen que ver con su realidad y trata de extraer un conocimiento de esa realidad. Todos tienen saberes, ¿no es cierto? Todos los que estamos acá. ¿Sí o no? Sí. Por supuesto, por supuesto. Todos tenemos saberes, nadie es un cuenco vacío. Y esos conocimientos que tenemos lo trataron de explicar muchos, ¿no es cierto? Muchas disciplinas, desde la filosofía, fundamentalmente el inicio y siguió mucho después, pero después la psicología, la biología, la pedagogía, las ciencias sociales, todos trataron de explicar esta cuestión del conocimiento, ¿no es cierto? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué se puede conocer? ¿Cómo se puede conocer? Eso lo va a venir a decir después la metodología. La metodología va a decir el cómo. Y todos elaboraron lo que se llaman teorías del conocimiento de alguna forma, ¿no? O elaboraciones para poder explicar de qué se trata esto. Puedo decir la neurobiología, Piaget desde la psicología, en fin, múltiples investigadores han tratado de ir elaborando definiciones, conceptos con respecto al conocimiento. A grandes rasgos uno puede decir que hay muchas formas de conocer, que todos tenemos conocimientos, y que esos conocimientos en general fluctúan entre dos formas de conocer, ¿no? Entre dos tipos, uno podría decir, de conocimientos. Uno los va a llamar saber cotidiano, algunos le llaman conocimiento vulgar en otros escritos, y la otra forma es el conocimiento científico o saber científico. En lo que tiene que ver con el saber cotidiano, con el saber vulgar, es un conocimiento que sí, la mayoría, todos, la mayoría tenemos, y que se organiza fundamentalmente a partir de las experiencias que vamos teniendo, pero no es sistemático, es decir, uno organiza ese conocimiento, como antes dijo el compañero, por cosas tradiciones que vienen desde su familia, conocimientos que le dieron otros, cosas que aprendió uno por la experiencia personal, pero no se pone uno a reflexionar sobre si el pan que me enseñó a hacer mi abuela tiene una carga simbólica que muta la especie. No se puede pensar nada de eso, ¿no? A reflexionar. Es pan, es riquísimo, qué suerte que aprendí a hacerlo como lo hacía mi abuela. O sea, no es reflexivo ese conocimiento, ese saber cotidiano, ¿no? Y no es crítico tampoco, es acrítico, o sea, lo que tiene que ver con un pensamiento crítico, fundamentalmente, eso lo trabajamos un poco en el sistema, tiene que ver con esto de entre distintas cuestiones que yo cree mi propio pensamiento. El saber cotidiano no se detiene a eso, no se detiene a ver cómo hace el pan mi vecina, cómo hace el pan el panadero, y los tres los pongo, hago toda una cuestión degustativa y veo a ver cuál, una crítica, a ver, eso sería una crítica, ¿no? La crítica no es algo malo, es algo que tiene que ver mucho con lo reflexivo y con tener la propia opinión, de alguna forma, para decirlo así, fundamentada sobre algo, ¿no es cierto?
Entonces, ese saber cotidiano, por más que a veces se hagan estas cosas, digo, pero no se produce en un marco de una reflexión crítica, es fundamentalmente acrítico. En cambio, el saber científico va a seguir otro camino. No hay grandes diferencias. La diferencia sustancial que va a tener que ver entre un saber y el otro es cómo llego al conocimiento. ¿Por qué? Porque se va a jugar, acá empieza a jugarse la idea de verdad. ¿Cuándo un conocimiento es verdadero? ¿Cómo puedo hacer yo, ¿sí?, para producir un conocimiento que sea verdad o lo más cercano a la verdad? Entonces se va a decir que la única forma de llegar es a través de un método. De un método. Esto es lo que diferencia, ahí entra a tallar la metodología de la investigación. Ahí esta es la diferencia sustancial, o sea, yo me acerco al conocimiento espontáneamente muchas veces, no reflexivamente otras veces, acríticamente, me acerco a veces perceptivamente, por los sentidos, ¿verdad? Experiencialmente, vivencialmente, pero depende cómo quiera llegar yo a la verdad de ese conocimiento, que me pudo llegar de diversas formas. Si yo lo quiero transformar en algo objetivo y que sea verdad, no solo para mí, es el método, la forma, el procedimiento en que yo voy a buscar ese conocimiento. Algunas de estas ciencias han abordado el conocimiento a partir de lo que conocemos como objeto de conocimiento. Es decir, aquello que se quiere conocer, ¿no es cierto? El objeto. Objeto de estudio, objeto de conocimiento, lo que se quiere conocer. O sea, yo quiero conocer cómo, ¿sí?, se elabora la comida. Ya está descubierto, digo, pero si nadie lo hubiera descubierto, me llenaría de plata. Quiero conocer cómo llegar a... Entonces, este es el objeto de conocimiento. El objeto de estudio es el líquido que está acá dentro, ¿verdad? Otro es quién va a conocer ese objeto, y eso se llama sujeto. Sujeto de conocimiento o sujeto cognoscente, ¿no? A la relación cognoscitiva que se da entre este y este, o entre este y este. El orden no importa, porque no lo importa. Lo que es la relación sujeto-objeto. Es decir, sujeto de conocimiento, sujeto cognoscente, objeto por conocer. Esta relación, que se llama relación cognoscitiva, es lo que la mayoría de las ciencias que estudian el conocimiento se van a dirigir a mirar. Algunas lo van a hacer desde el punto de vista ontológico, sobre todo las filosóficas, ¿sí? Estudian más docentes, y quizás están más ligadas a veces al objeto, pero también están ligadas al ser, ¿sí? Algunas lo van a hacer desde el punto de vista nociológico, es decir, cómo se produce esta relación sujeto-objeto, ¿sí?, que es la nociología. Otras lo van a ver desde el lugar de cómo se produce esa relación sujeto-objeto en una investigación científica, y esa es la epistemología. Otras van a ver cómo se producen, ¿sí?, los procedimientos que llevan a la producción de ese conocimiento. Esa va a ser la metodología. Y después va a haber otras ciencias que también van a estudiar qué pasa con los procesos psicológicos, emocionales, en fin, todo lo que
también la realidad es dinámica, ¿verdad? La realidad no es estática, se mueve, razón por la cual esta relación del sujeto que quiere conocer con el objeto también va a ser dinámica, pero lo van a operar ciertas cuestiones ahí que, sobre todo en el marco de lo que es la investigación científica, va a discernir la epistemología. Es decir, cuando, que también vamos a hacer una definición en esta materia nada más, que ya se cursa en cuarto, cuando yo considero que ese conocimiento de una porción de la realidad en un momento histórico y en un contexto determinado es verdadero. ¿Cuándo? Y eso van a haber distintas posturas, que ya van a ver en la próxima clase. Ver si es el sujeto el que se transforma ante ese conocimiento o es el objeto o son el que transforma al sujeto. El que transforma al sujeto o son ambos. O sea, dependerá de que si yo estoy en una mirada constructivista, por ejemplo, en donde la cuestión interpretativa me importa más, pero se va a inclinar hacia algo cualitativo, en donde ahí hay una transformación de ambos, del sujeto que quiere conocer y del objeto. ¿Qué le hizo una bolita? ¿Pero otra persona? Bien. No voy a ser otra persona. ¿Por qué? Y esto me sirve para hablar de otra cuestión. La realidad social. Que la realidad se da o personas, ¿no? La realidad se puede dar de dos formas. Lo que tiene que ver con una identificación con lo natural, lo no humano, ¿no? Que tiene que ver con la naturaleza, y con la identificación de lo social, es decir, lo que tiene que ver con los humanos, ¿tá? Entonces, y las relaciones que se establecen. Yo pasa, ese fenómeno, ¿me voy a mantener al margen o de repente va a pasar que ese fenómeno que quiero acercarme a ese conocimiento de la realidad opera sobre mí, que soy el fenómeno, el que intenta conocer? Algunos van a decir que nunca el sujeto se tiene que implicar con el objeto de conocimiento. Por una de las cuestiones que puede pasar, en qué campo. En general, en enfermería siempre vamos a trabajar más sobre la realidad social. ¿Tá? Eso, o sea, siempre vamos a trabajar más con personas. ¿Tá? Entonces, siempre, porque no vamos a investigar la realidad natural, ¿tá? Como llama André, de las cuestiones no vivas. O sea, en general, nosotros vamos a ir directamente a... ¿Quién me puede definir qué es la enfermería? La ciencia que estudia el cuidado de las personas. Es una definición. La ciencia y el arte, dicen. Que tiene que ver con el arte de la enfermería, es una de las cuestiones menos abordadas por la disciplina, tanto en su definición, porque algunos dicen, presentan cuestiones que tienen que ver con la poesía, no sé, cualquier verdura. Pero lo estético, el arte de la enfermería, para hacerlo más simple, tiene que ver con algo creativo, con un proceso de creación, ¿no? Estético. ¿Qué sigue? ¿Un saber cotidiano? Un saber científico. ¿Y qué diferenciaba el saber científico del saber cotidiano? Ese conocimiento. O sea que podemos decir que la enfermería es un conjunto, digamos, como ciencia, se lo define como ciencia, porque tiene conocimientos científicos, o sea, adquiridos de esa forma, ¿no? Metodológicamente, por decirlo de una forma. Bien. Ahora, ¿es una ciencia biológica? ¿Pertenece a las ciencias biológicas? En parte sí. ¿O pertenece a las ciencias sociales?
Arte cívico. Una gran pregunta. El tema de entender al cuidado, porque ahí viene y ahí me meto yo con el cuidado. Pero Sí. en realidad es pensar en el cuidado como algo integral. ¿Tá? Entonces ahí es donde se transforma en humano. Porque, o sea, si le damos impronta de biológica, estamos dando el peso más fuerte a lo biológico y dejamos afuera todo el resto del ser humano que no es solamente biológico, y de eso sabemos, ¿tá? Que hay un montón de otras cosas que nos rodean, que nos transforman y nos hace ser humanos, ¿tá? Entonces digo, como ser humano, ahí está, por eso somos ciencias humanas, porque el cuidado es humano, si no, caemos el modelo médico hegemónico, ¿tá? Biologicista total. El paradigma biológico. Y estuve leyendo un artículo que me resultó bastante interesante, en donde se preguntaban qué era enfermería desde el punto de vista ontológico, ¿no? Y ellos respondieron a la pregunta con 3 consignas. Dijeron que la enfermería es tener en cuenta el ser. Vieron que la ontología se encarga justamente de conocer el ser en sí. Entonces decía, que era el conjunto de el ser cuidado, el ser enfermero y el cómo se cuida. En ese conjunto, pensando en ese conjunto, va a salir justamente esta definición de enfermería. Que, bueno, el artículo decía otras cosas, ¿no? Pero me parece que esto de preguntarse cosas es lo que uno tiene que ejercitarse, ¿no? No ser tan, decir, bueno, esto lo veo así, no, siempre hay otra cosa que nos pueda hacer dar una mirada distinta, ¿tá? Pero es la forma de acercarse a conocer, digamos. Esta cuestión de no ser dogmático, no plantear que lo que uno sabe es lo que es, claro. ¿Sí? Poner en duda todo aquello que sé, toda esa cantidad de certezas que tengo. Cuestionar continuamente todo. Aparte, pensar que las verdades en realidad son transitorias. Eso, fundamentalmente es algo relativo, por eso yo decía, yo puedo conocer un aspecto de la realidad, una parte de la realidad en este momento y en este espacio, en este contexto y en esta historia que estamos viviendo. Pero no puedo conocer todo, no puedo tener respuesta para todo. Gracias si puedo tener respuestas o ir tratando de llegar a respuestas que me permitan transitar un modo de vida mejor para mí, ¿no es cierto? Ir sorteando esas preguntas, es decir, por eso decía yo, es importante para alguien que se está formando en una disciplina que es científica, educarse en esta cuestión de la ciencia, es muy importante. Pero no solo en la cuestión de producir conocimiento, de llegar a la verdad científica de ciertos enunciados propios de su disciplina, de su profesión, sino también esto que decía Andrés, como modo de vida, es decir, para que yo pueda comprender mejor, entender mejor mi realidad, la realidad que me toca hoy, en este contexto, en este lugar, en esta provincia, en este país, en este espacio. ¿Se entiende? Y las crisis, nunca más apropiado, Andrés, porque lo dice también, las crisis que atravieso en estas situaciones, mi realidad, ¿no es cierto? Con la realidad que me tocó. Entonces, esa actitud científica, ese posicionarse desde otro lugar, interrogarse y el tratar de buscar la verdad, y lo digo muy entre comillas, porque repito lo que dijo Mónica, la verdad es relativa, lo que es verdad para mí o para un grupo de nosotros, no necesariamente es la misma verdad para otro grupo personal, ¿verdad? Por ponerlo en un nombre. Todas son personales, pero para diferenciar un poco.
En las profesionales, porque esa actitud científica, esa forma de pensar y actuar, no solo pensar, actuar en consecuencia de ese pensamiento, me va a permitir tomar las mejores decisiones. Las mejores decisiones. En cuanto a ese cuidado, en cuanto a las relaciones con mis pares, en cuanto a mis relaciones con otros profesionales, y en lo personal también por esto, para abordar. Todo está rodeado de crisis, por todo uno atraviesa por crisis, de distinto tipo, ¿verdad? Entonces, digo, en vez de tener, acumular siempre un saber irreflexivo, espontáneo, que solo sea guiado por lo que siento y por lo que percibo, profundizar más eso, ir un paso más allá y empezar a preguntarse y empezar a profundizar sobre eso, ¿cierto? ¿Cómo puedo llegar a lo más aproximado de la verdad de esta realidad que me está aconteciendo? Y ahora se me ocurrió, mientras hablaba, a ver, la frase de Descartes, ¿no? Que dice, pienso, luego existo. En realidad solo se es uno cuando se piensa, ¿tá? Entonces, digo, desde ese punto de vista, bueno, uno lo que está diciendo es esto, o sea, yo razono cada cosa que hago. Y por otro lado, Descartes también hablaba de la duda, ¿no? Él pone la duda como algo de importancia, y resulta que es importante, porque si yo tengo dudas, yo voy a ir a sacarla de alguna manera. Si yo creo siempre todo, o sea, que lo que sé es una certeza, no hay nada. No hay nada, no voy a ir a buscar, ¿verdad? Y seguramente me voy a equivocar. O sea, entonces siempre darse ese lugar de duda para poder aprender, ¿verdad? Bien. El tema es siempre, digo, lo contextual para mí talla fundamentalmente. O sea, ¿qué posibilidades tengo de acercarme a un conocimiento? ¿No? ¿Qué tiene que ver con otro tema que vamos a ver, que son las condiciones de posibilidad del conocimiento? Es decir, yo quiero llegar a determinado conocimiento. Hay obstáculos, hay cuestiones, o todo va por un carril donde yo puedo, digo, desarrollarme en cuanto a conocer hasta donde yo quiera, ¿cierto? Y ahí empiezan a operar otras cuestiones que no tienen que ver desde lo personal e individual. O sea, no hay un ser humano y la humanidad no hubiera sobrevivido si el hombre no hubiera tenido la inquietud de conocer, ¿cierto? Por eso implica una práctica también el conocimiento, porque necesito conocer para sobrevivir, ¿no? No me lo puedo llevar. O sea, nadie me puede decir a mí, usted no puede conocer tal cosa, o sí. O me lo pueden decir, ¿no? Entonces, depende del interés de los poderes, lo que tiene que ver con el poder. No es una frase remanida, el conocimiento es poder, ¿eh? Es real esa frase, parece una frase una frase así tirada como que pega bien, pero es real. No es lo mismo, digamos, alguien que tiene un conocimiento sobre un aspecto de una cosa al que no lo tiene. Al que no lo tiene, por ejemplo, lo pueden manipular. Se puede decir que esa cosa es otra cosa, que no es. ¿Se entiende? Ahora, el que tiene el conocimiento de la cosa, no es que va a decir lo que vos me decís no sirve, sino que se va a preguntar si sirve más o es mejor el conocimiento que le da el otro que lo que uno tiene. ¿Se entiende? Pero si uno no tiene nada, entonces esos son mecanismos de poder, mecanismos de adoctrinamiento también, ¿no? Mecanismos de dogmatismo también. Es decir, a mí el conocimiento, a mí, a cualquier ser humano, cada vez que me acerco a un conocimiento me hace más libre, más libre. Porque cuando uno es el libre albedrío, la toma de decisiones, pero ¿desde qué lugar las tomo? ¿Desde qué lugar tomo esas decisiones?
sin un saber que a mí me permita decidir mejor sobre algo. Si yo no tengo idea que vacunar a un niño es fundamental para su vida, o que esté bien alimentado, que tenga una nutrición completa, equilibrada en la cantidad que corresponde, probablemente venga alguien y me diga que con un mate cocido y un pan es suficiente para alimentar al niño. Como yo no tengo ese conocimiento y pienso en la buena fe de las personas, por ejemplo, decir, qué bárbaro, me está dando un pan y una taza de mate cocido y está todo fantástico, ¿no es cierto? Y estoy súper agradecida. Ahora, si yo sé que eso no opera a lo sumo sacia el hambre del niño, pero no lo alimenta, no lo nutre, es otra, no quiere decir que vaya a la confrontación, pero es otra mi demanda, es otra digamos, cómo voy a interactuar con el otro que me quiere conformar con un pan y una taza de mate, ¿no es cierto? Entonces, de cierta forma, ese otro que tiene el conocimiento y sabe que el otro no lo tiene, manipula. Por eso decía, conocimiento es poder. ¿Por qué se dice que es poder? Porque es eso. Es eso. Mientras haya más gente que no sabe, más manipulable. Que me diga, qué sé yo, que el conocimiento, que la verdad, que la realidad está íntimamente relacionada con mi vida. Por eso yo decía, esta cuestión de hace a la vida de las personas. No es algo que la ciencia va por un lado, el conocimiento va por otro lado, el conocimiento científico, y yo voy por otro. Por empezar, como dijimos antes, digo, a mí me interrogan y me hacen querer tener conocimiento para que no venga nadie y me venda cualquier cosa. Por lo menos tener la posibilidad de discernir y preguntarme en qué medida lo que me dicen se acerca a la verdad, y vuelvo a decir entre comillas. Son cosas para la vida, son importantes para la vida. Por eso lo dice muy bien Andrés, o sea, no es solamente la ciencia per se, digamos, por esa inquietud del conocimiento científico, de crear ciencia, que vuelvo a repetir, para nuestra profesión es fundamental, porque estamos muy carentes de lo que se llama el corpus teórico, nos falta mucho trabajar, pero no carentes, digo, pero tendríamos que producir más ciencia enfermera, mucho más. Y si no, vuelvo a repetir, para lo que tiene que ver con la vida, para tomar las mejores decisiones. A veces son cosas muy simples, pero uno dice, ¿para mí qué me ayuda todo esto en lo cotidiano? Por ejemplo, si yo tengo un pensamiento más ligado a lo científico, en cualquier situación que se me dé en la práctica laboral cotidiana, voy a dar un espacio para esa reflexión y ese pensamiento. Viene una enfermera y me dice que, no sé, como supervisora, como jefa de un departamento de enfermería, a decirme que tal compañero no realizó tal cuestión que tenía que hacer. Y como esa que me viene a decir, toma el té conmigo a la mañana, yo le creo absolutamente. Es la verdad. Ahora, alguien que tiene una actitud científica va a juntar toda el conocimiento que hay sobre esa cuestión, no solo de quién se lo dice, porque le gusta la cara, porque toman el té, qué sé yo, sino toda la evidencia, entremos con esa palabra también, que existe sobre esa situación, y si va a tomar la mejor decisión con respecto a ese problema. Si es que el problema fue verdad, no es una mentira, pero digo, partiendo de la base que pudo haber sido cierto el problema que uno hizo, ¿cierto? Entonces, esto que es algo cotidiano, o si tengo que curar una escara, curar una escara, así, bueno, a ver,
la voy a curar, como me dijo la que se fue del turno mañana, que le tira, va a juntar barro afuera y se le tira a no sé, le pone los gusanitos. No, hay una. La del agua, sí. La del árbol, sí. Sí, que es una terapia del árbol. Todo. Les parecía que era lo más fácil. Salió de la carga y justamente era uno de los mejores, pero después ya van a ver lo que es la práctica, tiene que ver con las personas también. Exactamente, ponerle gusano. Pero hay muchas cosas. Pero bueno. Pero esa es una, por ejemplo, un ejemplo de actitud científica para la práctica cotidiana. Es decir, ¿cuál es la evidencia que existe para, con respecto a la curación de esto? ¿No? A curar una escala. ¿Cuál es la mejor evidencia que hay? Siempre pongo el ejemplo de la salsa de tomate, que también es más cotidiano. También. Digo, voy al supermercado y digo, a ver, porque también es conocer, por ejemplo, cuando una lata de tomates está en buen estado. Entonces empiezo a mirar y digo, bueno, una lata tiene que estar no abollada, no tiene que estar inflada, tiene que ver, no sé, la fecha de vencimiento, la cantidad de sodio, todo lo que uno mira de una salsa de tomate. Y ya está usando igual el pensamiento bien, está usando la razón para buscar. La evidencia, porque las latas son evidencia. Eso es hacer ejercicio también de la razón, ¿no? De empezar a... De una actitud más científica. Así que bueno, por eso digo, en lo profesional queda muy claro, evidentemente no puede, lo que diferencia un profesional de la enfermería de otro que no lo es su pensar antes de hacer. El enfermero no es el profesional de la enfermería no es una máquina de ejecutar cosas, ¿no? Ni tampoco es una máquina de seguir un recetario. Es decir, uno hasta ahora pudo haber aprendido a ejecutar determinados cuidados, determinadas cuestiones, en función de lo que otros colegas investigaron, trabajaron, hicieron evidencia de que esa era la mejor forma de, por ejemplo, no sé, colocar un acceso endovascular, para dar una idea. Pero el profesional, el verdadero profesional, siempre antes de hacer piensa. Una de las cosas que piensa es, por ejemplo, esta será la mejor forma de colocar el acceso. ¿Qué otra forma sabe? ¿Qué resultados le dio ponerlo de otra forma? ¿Quién produjo ese conocimiento? ¿Dónde lo produjo? ¿Por qué lo hizo? ¿Sí? ¿De dónde surgió? Y digo, esto para empezar a ir cambiando la cabeza, porque si uno piensa que su función como profesional de la enfermería es ser robotita o robotito, y ya lo inventaron el robot que toma los controles, ya está inventado por los chinos, andaba circulando el robotito. O sea, uno que no piensa va y hace, ¿no? Los chinos, es un robotito de verdad. Digo, y esto es importante que uno lo piense también, este es el momento ideal donde uno tiene que pensar también estas cuestiones, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Otros profesionales no diferencian nada. Yo puedo tener títulos postdoctorales y soy una nava total para hacer cualquier cosa, ¿se entiende? Sino que tiene que ver con esta cuestión de actitud, ¿sí? Donde si yo soy nosotros, mi identidad profesional también me la va a dar como el otro me mira. Si el otro me mira como robotita, que solo sigue lo que le dice y no piensa, bueno, eso no es un profesional de la enfermería. Lleva su tiempo, pero lleva su compromiso también, porque no es inmediatamente que uno egresa de una carrera de 3 años y automáticamente va a ser el
el profesional de la enfermería, ¿verdad? Hay inseguridades que va a tener que superar en cuanto a las destrezas y a las habilidades. Hay conocimientos científicos ya producidos por la profesión que va a poder, que va a tener que operar y hacerlos mejor, cada vez mejor. Y después viene el tercer paso de empezar a preguntar si eso es lo mejor realmente, ¿no? O no. Tendría que... Igual el pensamiento ante la ejecución está siempre. Primero pienso, como dice Descartes, y luego existo como profesional de la enfermería. Si no pienso, no soy un profesional. Por eso digo, no lo sé. Oiga, hablando de la frase de... Bueno, ahora cortamos. Ontológico, nosológico, la epistemología que estamos hablando, el dogma, hay un montón de paradigmas, hay un montón de palabras que quizás nosotros hablamos y ustedes no tienen ni idea de lo que es. O sea, lo entienden ahora porque se van, qué sé yo, a leer después, no saben qué es. Digo, capaz que conviene hacerlo, tardan 2 segundos. Pero bueno, si ya está hecha la palabra, bueno, cada uno va a poder ir a ver. Es como un diccionario que lo arman ustedes por las palabras, ¿está?